Muchas gracias. Qué bendición estar aquí en esta tarde. Amén. Una semana como cada año, que no es común porque siempre los servicios de media semana son el día miércoles, ¿verdad? Y ahora pues llegamos aquí el día martes por causa del campamento. Y pues le damos gracias a Dios, en verdad, por cada uno de ustedes, ¿verdad? Y qué bendición por los hermanos que han llegado en esta tarde, ¿verdad? Gracias a Dios. Y también los que también van a poder ir al campamento con la ayuda de Dios. El campamento siempre es algo muy especial. Como iglesia es algo que debiéramos de valorar, de apreciar y sobre todo, ¿sabe qué? De querer estar allí. De querer estar allí. Ya nomás con el hecho, fíjese bien, ya nomás con el hecho de salir de Mexicali en el verano, un día, 2 días, 3 días, ya con eso, hermanos, nos damos por servidos y poder pasar un tiempecito por allá, siempre es algo especial. Estar en la montaña y bueno, gracias cada año. Ustedes saben, hermanos, ustedes saben, ¿qué puedo decirles? Siempre es algo especial. Y bien, siempre durante el año hay que prepararnos con nuestra casa de campaña, hay que prepararnos con las sillas, hay que prepararnos con las mesas, hay que prepararnos con tantas cosas para poder ir y de paso llegar a la panadería de La Rumorosa y llevar pan y hacer café en la noche y compartir, ¿verdad? O ir a Tecate, ¿cómo se llama? ¿El Gran Pan? ¿Cómo se llama la panadería? El mejor pan de Tecate. Y cabe mencionar, es el mejor pan. No hay mejor pan que ese pan en todo Baja California. Yo he probado mejor pan en la Ciudad de México y yo no sé mucho de la altura. Allá en cualquier changarro venden pan y está mejor que cualquier pan de todas partes, porque es una cosa muy especial allí. En la Ciudad de México se propicia el hecho de tener el mejor pan, pero nosotros tenemos aquí en Tecate y La Rumorosa, por supuesto, también es toda una tradición. Vamos al libro de Hechos capítulo 2, hermanos. Estamos hablando de la iglesia y yo quiero en esta tarde relacionar el tema de la iglesia con el campamento. Hechos capítulo 2 y vamos a ver, hermanos, en el versículo 42. Hechos 2:42. Si ya lo tiene, dígame amén. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, bendice esta enseñanza. Yo estoy muy contento por todos los hermanos que han llegado, que están aquí. Qué bendición. Y ahora, Señor, ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir tu palabra, que tu palabra llegue a nuestras vidas, impacte nuestra mente y nuestro corazón y sea de bendición para todos aquí y los hermanos que nos están viendo también en muchos lugares y posiblemente allá en el campamento también ya están viendo este servicio. Bendícelos, los hermanos de todas partes, a través de tu bendita palabra. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Bueno, me acordé en mi oración de que ya varias familias se han ido al campamento, están allá en el campamento, ¿verdad? Tienen la oportunidad de estar un día más o 2 días más y qué bueno por esto, hermanos, ¿verdad? Qué bendición. Nosotros ya tenemos programado el tiempo y bueno, y tenemos este servicio aquí, de lo cual siempre nos gozamos el tenerlo. Hermanos, relacionando el tema de la iglesia
del cual estamos hablando con el campamento, no hay mejor pasaje que Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Lo que se narra allí es como estar en un campamento, hermanos. Eso es lo que abarca un campamento. Note usted, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que vamos al campamento? ¿Qué vamos? Vamos a escuchar palabra de Dios, hermanos. Vamos a escuchar predicación, hermanos. Vamos a escuchar enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, la iglesia de Jerusalén, de la cual estamos hablando aquí en Hechos capítulo 2, dice que una de sus características era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos eran adoctrinados, eran enseñados en la doctrina de los apóstoles. Muchos preguntan o podrían preguntar, pero ¿por qué en la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué no en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Muchos se preguntarán, y yo también me pregunté en mi tiempo, ¿por qué en la doctrina de los apóstoles y no mejor en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Pues hay una respuesta, hermanos. ¿Quieren saber la respuesta? ¿O cuántos ya saben la respuesta? ¿Algunos ya saben la respuesta? Hermanos, porque es la misma doctrina. No había otra doctrina. Porque ¿de dónde recibieron la doctrina los apóstoles? Le pregunto, ¿de dónde anduvieron? ¿De dónde la recibieron? Directamente de nuestro Señor Jesucristo. Directamente del Maestro de maestros. Nuestro Señor Jesucristo, de ahí la recibieron. Entonces, los apóstoles no podían tener otra doctrina, Baltita, no podían tener otra doctrina más que la doctrina del Maestro. ¿Quién era el Maestro, Baltita? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podían tener otra doctrina más que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos enseñaban lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Ellos predicaban lo que el Señor Jesucristo les predicó. Y el pueblo era adoctrinado bajo esa enseñanza. La enseñanza, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que era la misma enseñanza de los apóstoles, porque los apóstoles no la recibieron de los escribas, no la recibieron de los fariseos, no la recibieron de los herodianos, no la recibieron de ninguna religión o secta, la recibieron directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, eso se ha transmitido a través de los tiempos. Nosotros igualmente hasta en este tiempo, siglo XXI, año 2022, hermanos, no podemos cambiar la doctrina, no podemos cambiar la enseñanza. Seguimos y perseveramos en la misma doctrina de los apóstoles, en la doctrina que les enseñó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y cuando vamos a la montaña, no tratamos de dar nuestra propia doctrina, nuestros propios criterios. Yo recuerdo a algunos compañeros míos y de mi esposa estudiando en el Instituto Bíblico, ¿verdad? De repente, algunos de ellos vertían su opinión sobre cierto pasaje de la Biblia, sobre cierto versículo de la Biblia, sobre cierta palabra de la Biblia. Las evidencias decían todo lo contrario de lo que ellos opinaban. Y ellos decían, esa es mi posición y ese es mi criterio. Y yo siempre dije, ¿qué importa tu posición y tu criterio? Eso no importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. No importa mi posición, no importa mi criterio, no importa mi opinión. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y si me preguntan dónde están esos muchachos que ahora ya son hombres y mujeres, ¿dónde están? Pues todos desviados y todos extraviados. La mayoría ni siquiera están en el ministerio, ni siquiera están en la palabra, ni siquiera están sirviendo en la obra de Dios. ¿Pero por qué? Porque en su manera de pensar ellos interpretaban la Biblia bajo su posición y bajo su criterio. Qué peligroso es eso. Qué dañino es eso. No, hermanos, hay una enseñanza
Esa enseñanza es la enseñanza de los apóstoles, y la enseñanza de los apóstoles es la que recibieron directamente de nuestro Señor Jesucristo, y esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que se transmitió a los apóstoles, y los apóstoles la transmitieron a la iglesia, y la iglesia la ha ido transmitiendo a través de los siglos, es la misma enseñanza que nosotros tenemos plasmada en la bendita palabra de Dios. No hay otra enseñanza. Es la misma enseñanza, es la única enseñanza. Ya, si como mis compañeros de clase del Instituto Bíblico, cualquiera puede decir, no, eso dice la Biblia, pero mi posición es otra, mi criterio es otro. Pues hijo, quién sabe dónde vayas a terminar. Quién sabe en qué basurero espiritual, en qué Babilonia religiosa vayas a terminar. Quién sabe en qué. La palabra Babilonia quiere decir confusión. Y lamentablemente muchos de estos muchachos ahora están más que confundidos, porque ellos antepusieron, ¿verdad?, su postura, su posición y su criterio al principio de la palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiar eso. Tenemos que seguir perseverando en la enseñanza y en la doctrina que recibieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y que está plasmada en la bendita palabra de Dios, y que a través de las centurias, a través de los siglos y a través de los milenios ha prevalecido, y la tenemos hasta nuestros días, hermanos. Hermanos, esté en contra quien esté en contra, nosotros seguimos creyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el campamento? Perseveramos, somos enseñados en la palabra. Somos enseñados en la doctrina, ¿verdad?, de la palabra de Dios, lo que está plasmado, lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, lo que enseñaron los apóstoles, lo que está enseñado en el Antiguo Testamento, los profetas, los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, y luego ya en el Nuevo Testamento también igualmente los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo, que Dios los iluminó para darnos la Biblia, para darnos la palabra de Dios. Los inspiró, es la palabra, ¿verdad?, que se usa normalmente. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para traernos la palabra, la profecía más segura que nosotros podemos tener. Y hermanos, es la enseñanza, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar dice, en la comunión, dice que, hermanos, unos con otros. ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos que la iglesia es la gran familia de la fe? Somos una gran familia de la fe, hermanos. Tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a perdonarnos, y escúchame, tenemos que aprender a soportarnos. Porque algunos somos débiles, algunos no somos tan maduros, tenemos formas de ser no buenas. Tenemos, ¿cómo llamé a este mensaje que escribí hace algunos años? Ay, se me fue la palabra. Tenemos raíces, moldes, raíces, estereotipos que no queremos dejar, que no queremos cambiar, que no queremos quitar, que no queremos abandonar. Y algunos batallamos por años con ciertos defectos, con ciertas conductas. Y los que somos maduros, dice la Biblia, tenemos que soportar a los débiles en la fe, en amor, soportándonos los unos a los otros. Y ¿saben qué, hermanos? Déjenme decirle algo. Como pastor, yo muchas veces tengo que soportarlos a ustedes. Pero ustedes como ovejas muchas veces tienen que soportarme a mí como pastor. Y esto es recíproco, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, soportaos los unos a los otros en el amor del Señor. Y así debemos y entre hermanos todos tenemos que soportarnos. Somos la familia de la fe. Amén, hermanos.
Y mientras superamos nuestro orgullo, nuestros egoísmos, nuestras vanidades, todos esos problemas que nos afectan en nuestra comunión, mientras las superamos, tenemos que aprender a amarnos, a soportarnos, a perdonarnos. Y dice, o ustedes no creen que allí los hermanos, cuando dice perseveraban en la comunión unos con otros, ¿creen que todo era color de rosa entre los hermanos? No, había diferencias. Lean Hechos capítulo 6, dice que hubo problemas y unos hermanos reclamaron por qué las hermanas viudas de estos no son atendidas como las otras hermanas viudas de estos otros. ¿Por qué? Hay problemas. A ver, apóstoles, explíquenos por qué, pues. ¿De qué se trata esto? Y había problemas entre los hermanos. No, tranquilos, les dice, tranquilos. No se preocupen, ese es un problema, pero no vamos a hacer más grande el problema. Vamos a darle solución al problema. ¿Verdad, José Luis? No es el hacer más grande el problema. ¿Qué arregla? Cuando haces más grande el problema, ¿qué arreglas? No arreglas nada, echas a perder todo posiblemente. La cosa es que cuando tú tengas a propósito, vamos a tener problemas, se presentan problemas así en un momento a otro. Y dice, hey, mi hijo, porque el otro día iba ahí rebasando y pum, que se estampa con un carro, un Mercedes-Benz 2015. Y por eso, él iba contento, iba a gusto, ya, y de repente, pácatelas. Y las cosas cambian así en un momento. Pero la cosa no es hacer el problema más grande, el asunto no es hacer un escándalo, el asunto no es dimensionar el problema, el asunto es ¿cuál es la solución a este problema? Y muchas veces en ser parte nosotros de la solución, no, nos convertimos más en el problema todavía. Hacemos más grande el problema y ya nos metemos al problema y somos parte del problema y ahora es un problema. Surgen dificultades a veces. Nosotros tenemos que aprender a superar las dificultades, superar los problemas. ¿Por qué? Porque debemos de perseverar en la comunión. Nuestra comunión quiere decir que permanezcamos juntos, unidos, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo corazón, en una misma mente, en un mismo propósito. Es lo que quiere decir la comunión. Es una unidad, comunión, unidad. La unidad. Y dice ellos perseveraban en la comunión unos con otros. En tercer lugar, nos dice que también, y bueno, el número 2 lo tenemos también. O sea, les digo que no hay mejor pasaje para relacionar la actividad que vamos a hacer al campamento que estos versículos aquí. Igualmente, ni modo, allá en el campamento tenemos que tener y hacer crecer la comunión unos con otros. Les platicaba el domingo de aquel muchacho que le olían mucho los pies, ¿se acuerdan? Y que tenía que sacar los pies afuera de la tienda de la casa de campaña para que podamos dormir. De lo contrario, aquello se contaminaba de ese aroma a queso podrido. Terrible. Y bueno, tenemos que aprender a soportar y a darle solución a una dificultad, a una diferencia. Tener comunión unos con otros es aprender a no dañar nuestras relaciones que tenemos con los hermanos, las relaciones que tenemos con la gente de Dios. Por eso es tan importante. Y en el campamento, allá estamos, convivimos, compartimos. Si no le invitan allí, yo a veces no me gusta ir por la casa porque todos me quieren dar algo de comer. Todos quieren, véngase pastor, que mire que aquí venga. Yo termino con un timbondón de este pelo así. Y luego todavía quiero ir a comer a la cocina, pues no, ¿verdad? Pero es una bendición el hecho de que podemos convivir y tener comunión unos con otros. Pero en tercer lugar dice que perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué les parece, hermanos? La comida. Yo recuerdo el pastor Enoch dice, me dijo muchos años, me dijo, oiga pastor, dice, ¿por qué nos da comida 3 veces al día? Si con 2 basta, dice.
Siempre decía eso el hermano. Siempre, con 2 veces que nos diera de comer, luego lo que nos dan de comer, dice, con 2. Y le dije, hermano, tal vez tú estás acostumbrado a 2 veces al día, pero la gente normal comemos 3 veces al día, le digo. Le digo, no, pastor, si con 2 es más que suficiente. ¿Quién desayuna? Los chamacos hoy en día ni desayunan, ni quieren comer, dice. Bueno, el asunto que gracias, siempre dejamos las 3 comidas y lo seguimos haciendo. El partimiento del pan. Disfrutamos esa comida que los mismos hermanos, las mismas hermanas hacen. A veces los jóvenes hacen las hamburguesas, ¿verdad? Los varones hacen los hot cakes sabrosos. Las hermanas hacen el espagueti, hacen el picadillo. Mañana la sopita de pollo así riquísima que nos da la bienvenida a las 2 de la tarde, y en la noche las tostadas, unas ricas tostadas sabrosas, y a cada comida que compartimos, eso es lo que estaba pasando en la iglesia ya, hermanos. Y bueno, ¿para qué decir? También nosotros aquí tenemos nuestros agapes. Aquí también nosotros tenemos nuestros tiempos. Y yo recuerdo varias hermanas cuando hicimos, no sé, una carne asada hace un tiempo al principio del año. Pastor, dice, ¿por qué no hacemos esto más seguido? Pues sí, vamos haciéndolo más seguido, solo que para darle comida a una iglesia como la otra necesitamos mínimo 10,000 pesos, hermanos. Entonces se ocupa el mínimo 10,000, pero puede ser hasta 12, hasta 15,000 pesos, lo que queramos dar, ¿verdad? Y claro está, si cooperamos un buen número, podemos hacerlo, y podemos hacerlo muchas veces, ¿verdad? Pero esta iglesia, como en el campamento, perseveraban en el partimiento del pan. ¡Qué bendición! Comer juntos. Yo me gozo ver los hermanos, las mesas llenas, y ver los hermanos comiendo, y paso por las mesas porque hay unos melindrosos que no quieren comer, ¿verdad? Melindrosas, más melindrosas que melindrosos. Y yo les digo, oye, yo batallé tanto para traer esta comida aquí. Tengo un gran esfuerzo para buscar esta comida, buena comida. Las hermanas que la cocinaron hicieron un gran esfuerzo para tenerla calientita, sabrosa, exquisita, y tú no quieres esta comida. A lo mejor de eso es que son 3, 4, 5, o sea, pero sí voy por las mesas para decir, tienes que comértelo, y los hago comer a fuerza, ¿verdad? Hombres, mujeres, chamacos mayormente, no, hombre, sí. Ahora, hay algunos que, como le dijo aquel su papá, aquel hermano muchacho, ¿verdad? Que hasta su papá mejor lo corrió de su casa, porque dijo, eres como el abismo, con nada te llena. Así le dijo. Tiempo después, ya su papá no estaba, no sé qué pasó, pero su papá no estaba, y estaba su mamá, y literalmente su mamá le puso una cadena al refrigerador. Literalmente le enrolló una cadena y candado para que no abriera el refrigerador. El muchacho con nada lo llenaban. Entonces yo me acuerdo de Liel y Enó también, que entraron en esa etapa con que nada se llena, ¿verdad? Pero gracias a Dios se compusieron. Gracias a Dios. Pero es una bendición compartir el pan, y nos gozamos cuando estamos los hermanos comiendo, disfrutando, ¿verdad? Y compartiendo los alimentos que son una bendición que Dios nos da, que los hermanos, las hermanas, los jóvenes, las señoritas lo hacen, los preparan con tanto amor, con tanta dedicación y con mucha supervisión también, para que todo salga bien y esté exquisito. Y qué bendición por todo esto. Y esto es algo extraordinario, es algo maravilloso. Eso es como el campamento. ¿No se te han dado cuenta que esto parece el campamento? Este versículo parece que estamos en el campamento. Ajá, por eso lo escogí. La iglesia en el campamento. Qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? Y luego termina diciendo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las ¿qué? Oraciones. No hay, hermanos, podemos orar en todas partes y a cualquier hora, pero la verdad es que uno de los mejores lugares para orar es el campamento.
Tú puedes buscar a Dios en la noche, cuando veas allá las estrellas tan hermosas allá, se ve la Vía Láctea, está precioso allá, esa alfombra de estrellas que aquí no percibimos, no vemos. Y tú puedes pasar unos minutos, una media hora, una hora contemplando, sentando ahí con un cafecito bien a gusto, ¿verdad? Orando a Dios, bendiciendo su nombre, dándole gracias. Yo no sé ustedes, pero eso se disfruta. Eso es para disfrutarlo, ¿verdad? Entonces eso se disfruta. Entonces, y orar y buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Ya por varios años los varones de oración han realizado su servicio allá en el campamento también. Allá se realiza la reunión de varones de oración en acción y comunicación. Se realiza directo al campamento y se transmite. Y muchos hermanos y hermanas en muchas partes están viendo el servicio desde el campamento. Gracias a Dios por la tecnología. Hace 10, 15 años pues no se podía, eso era imposible, pero ahora gracias a Dios es posible por la tecnología que tenemos y que ha estado al alcance y se puede hacer esto. Y si no se tuviera, pues simplemente hacemos ahí la reunión de oración, aunque no se transmita, ¿verdad? Porque lo importante es que pasemos un tiempo en oración, que oremos. Eso es lo importante. Entonces, hermanos, ya podemos ver cómo este versículo nos enseña, ¿verdad? Algunas características que estaban pasando en la iglesia de Jerusalén y que también pasan y suceden en nuestra iglesia cuando estamos en el campamento. De una manera muy, muy palpable, muy, sentida, muy sensible, ¿verdad? Pero no solamente era todo esto, hermanos. No solamente eran estas 4 acciones. Hay varias más acciones allí. En el versículo número 43 nos dicen más cosas que estaban pasando alrededor. Nos dice, y sobrevino temor a toda persona. Mire, yo estaba pensando, ¿por qué sobrevino temor a toda persona? No dice que sobrevino temor a la iglesia. No dice que sobrevino temor a los hermanos. Abre y dice, ¿a toda qué? Persona. ¿Sabe qué pasaba? ¿Qué opinión tenía la gente de esta iglesia? ¿Sabe cuál era la opinión? Ellos están en serio. Ellos no están jugando con Dios. Ellos están comprometidos con Dios. Wow. Sobrevino temor. Eso que están haciendo no es de hombres, es de Dios. Wow. Sobrevino temor a toda persona. Eso estaba impactando la sociedad. Eso estaba impactando los habitantes de Jerusalén. Sobrevino temor a toda persona. La gente se volvió sensible a Dios y a las cosas de Dios. Muchos estaban siendo convertidos. Por cientos, por miles. Esta iglesia posiblemente llegó a tener más de 20,000, 30,000 personas que se congregaban para bendecir a Dios como iglesia. Porque muchos, dice, sobrevino temor a toda persona. Muchos vieron y supieron que lo que estaba pasando era algo real, era algo verdadero, era algo de Dios. Y la gente decía, yo quiero eso, yo quiero eso. Wow, qué tremendo. Y luego sigue diciendo, y muchas, no dice pocas. Es interesante algunas palabras en la palabra de Dios. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los ¿qué? Apóstoles. Ahora en nuestros días ha cambiado. Pocas maravillas y señales son hechas. Pocas. En aquellos tiempos eran muchas. Ahora son pocas. Cuando hablo de muchas, cuando hablamos, la Biblia habla de muchas, quiere decir que había milagros todos los días, seguramente, ¿sí o no?
¿Me está escuchando? De que cuando dice muchas maravillas, que había milagros todos los días, cada semana. Los hermanos daban gracias a Dios porque pasaba un milagro aquí, otro milagro acá, otro milagro allá, otro milagro allá, otro milagro. ¡Wow! Qué maravilloso es eso, qué estupendo es eso. Muchas maravillas. Ahora son pocas, pero gracias a Dios, aún por las pocas. Pero de que pasan, pasan. De que suceden, suceden. Y le damos gracias a Dios también por eso. Esta tarde, hablando con el hermano Jesús Peña Rodríguez, me decía, pastor, no cabe duda que a mí Dios me sanó. Dios me sanó, pastor. Porque yo estuve muy enfermo, 4 meses muy enfermo. Y por un momento él sentía que su vida estaba terminando. Porque él estaba perdiendo peso y más peso y más peso y más peso. Yo bromeando le decía, hermano, ¿para qué quieres engordar si así te ves bien? Pareces cuando te conocí todo un chavalón. Y él me dice, sí, pastor, pero no me siento bien. Me siento mal. No estoy bien. Y bromeando yo también le dame el secreto para no, pastor. Porque no es bueno, no me siento bien. Y tuvo fe y pidió oración a los varones de oración. Y tuvo fe para venir y pedir oración y decirle, ¿por qué no oran por mí, pastor? ¿Por qué no me ungen con aceite? Y un sábado, hace semanas, cuando terminamos el servicio de reunión de varones de oración, el hermano vino y dijo, yo quiero. Y esto no lo hicimos en transmisión, lo hicimos al final. Yo dije, no queremos ver esto como un escenario, una pantalla. Vamos a hacerlo privado, un grupo de hermanos. Y aquí, en este lugar, allí el hermano se arrodilló y allí vertimos el aceite sobre él y oramos en el nombre de Jesús, pidiendo la sanidad para él. Y desde ese día en adelante, su salud mejoró. Y este día me dice, pastor, estoy sano por la gracia de Dios, por el poder de... Pues Dios sigue haciendo maravillas, amén, hermanos. Somos que muchas veces nosotros no nos prestamos para que Dios haga maravillas. No tenemos fe para que Dios haga maravillas. Y yo puedo reconocer, el hermano tuvo fe, creyó que Dios podía sanarlo. Me dijo, pastor, yo no quiero ir al hospital, no quiero terminar en el hospital. Pues hermano, si no hay de otra, te tenemos que hospitalizar. No hay de otra. No, pastor, yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios me cure, yo quiero que Dios haga un milagro en mí. Pues hermano, vamos a orar y ponerte las manos de Dios. Y Dios es grande, poderoso. Dios sigue haciendo maravillas, hermanos. Porque muchas veces no las buscamos, no las pedimos, no tenemos fe, por eso no las vemos. Pero el poder de Dios se ha cortado. ¿El poder de Dios se ha limitado? No. El poder de Dios ahí está, disponible para el que le crea, para el que tenga fe, para que él pida oración. Y la oración de fe sanará al enfermo. Se hacían maravillas, señales, eran hechas por los apóstoles. No solamente eso, hermanos. Dice el versículo número 44, vamos a pasar al versículo 44, dice, y todos los que habían creído estaban juntos, la otra vez la comunión, juntos. Había un mismo sentir, había un mismo propósito, estaban juntos, había una unidad, juntos. Y dice, y tenían en común todas las cosas. Qué interesante, ¿verdad? Tenían en común todas las cosas. O sea, empezaban a ver cuáles eran las cosas de lo que pudiéramos hacer nosotros y tener nosotros y aspirar a tener nosotros para ponerla en bendición para toda la gente, para ponerla en disposición de toda la gente. Tenían en común
todas las cosas. Y esto habla mucho más de ayudarse también, de apoyarse también, de ser solidarios con aquellos que están pasando necesidad, aquellos que están sufriendo, aquellos que están padeciendo, ser de ayuda y de bendición. Tenían en común todas las cosas. Versículo 45, vámonos allí, versículo 45 dice, y el amor de estos hermanos dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada, ¿qué dice? De cada uno. Vendían. Fíjese hasta dónde llegaba el amor de los hermanos de esta iglesia. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. Hoy en día nosotros queremos tener más y queremos tener más y queremos tener más. En aquel entonces no, el que tenía más quería compartir con los que no tenían. Qué interesante, qué corazón, qué vida de esa iglesia, qué amor. No sé, es algo que nos suena raro, porque muchas veces no lo tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, no lo tenemos en nosotros. Pero esa iglesia lo practicaba. Vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjate. En aquel entonces había gente muy necesitada. Hoy sigue habiendo gente necesitada. ¿Sí? Por supuesto que sí. Nosotros deberíamos estar listos para ser de bendición a ellos también. Y lo hacemos. Claro que sí, en la medida que Dios nos bendice, lo hemos hecho en muchas ocasiones. Gracias a Dios. Qué bueno es Dios, amén. Versículo número 46 sigue diciendo aquí la palabra, y perseverando unánimes cada día, ¿en qué dice? Los servicios en esta iglesia no eran nomás los miércoles y los domingos, era todos los ¿qué? Todos los días, cada día, cada día, cada día. Perseveraban unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué dice? Entre los hermanos se pensaba allí que alguna familia no tenía comida, otros hermanos iban y llevaban comida y compartían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hoy en día no podemos hacer esto porque si los hermanos tienen aire acondicionado, no podemos ir porque no tienen aire acondicionado. Porque así somos hoy en día, ¿verdad? Bueno, estamos en climas muy complicados, pero en otras ciudades como Tijuana, Tecate y otras ciudades del país pueden hacerlo, ningún problema, ¿verdad? Pero qué interesante la convivencia que había entre los hermanos. Se identificaban unos con otros y compartían los alimentos y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, lo que quiere decir que eran gente humilde. No hablando de pobres, sino de un corazón humilde, de actitud humilde. No importaba que tuvieran posiciones o cuestiones materiales, pero ellos estaban listos para compartir y ser humildes con los que no tenían. Qué tremendo. Y por último, las consecuencias de todo esto, en el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. ¿Te das cuenta? El impacto y el testimonio que estaba teniendo esta iglesia se reflejaba hacia afuera de la iglesia. De tal manera que la gente que tenía temor de Dios se convertía a Cristo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oh, hermanos, qué impacto. Qué testimonio de esta iglesia. Es un modelo de iglesia. Y cuántas cosas de estas se parecen a esos 3 días que nosotros pasamos en la montaña, buscando a Dios, poniéndonos en las manos de Dios, siendo alimentados con los pastos verdes del buen pastor, siendo bendecidos. Qué bueno es Dios. Amén, hermanos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos.
Y el impacto de esta iglesia, como dice la palabra de Dios allá, a pesar de la persecución, de la tortura, de las cárceles que padecieron, Hechos 5:45, 42 sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos a ver Hechos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Seguían siendo de gran impacto. Todos los días esta iglesia salía a ganar almas y a predicar. Todos los días. ¡Wow! Nosotros vamos una hora, 2 horas los días viernes en la tarde. Pero ellos iban todos los días, hacían tiempo para ir todos los días en el templo y por las casas, por las colonias. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A propósito, Jesucristo es la respuesta que este mundo necesita. Y si nosotros callamos, ¿cómo van a saber? Pero esta iglesia quería hablar de Jesucristo hasta las piedras, no importa, que las piedras conozcan quién es Jesucristo. Le hablaban a todo mundo, le hablaban a toda persona. Cientos y miles se convertían al Señor. Y el modelo de iglesia y ejemplo de iglesia que se tenía era propicio para que el Señor añadiera cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que Dios nos ayude a hacer una iglesia como esta. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos y gracias porque podemos estar aquí recordando y relacionando lo que pasaba en la iglesia de Jerusalén al principio con un campamento como que vamos a tener mañana. Gracias, Dios. Bendice este momento de oración. Gracias. Puede haber alguien entre nosotros, mi amigo, mi amiga, joven, señorita, señor, señora. Si usted está aquí y no tiene a Cristo, usted puede en esta noche recibir a Cristo en su corazón, pedirle a Cristo que le salve. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted muriera hoy, ¿tiene usted la seguridad que su alma iría al cielo con Cristo? ¿Tiene usted la seguridad que usted iría al cielo con Cristo? Si usted no puede dar o tener esa seguridad, déjeme decirle que en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay vida eterna. Usted puede recibir a Cristo en esta noche y pedirle a Cristo que le salve. Quiero invitarle, venga a Jesús, entréguese a Jesús, entrégale tu vida a Cristo, pídele que te salve, pon tu fe y tu confianza en Él y Cristo te salvará. Habrá alguien en esta noche que puede decir, pastor, la verdad es que yo no sé dónde pasaría la eternidad. Si yo muriera hoy, no sé dónde iría mi alma. Yo quiero tener la seguridad de ir con Cristo al cielo, de ir a la gloria con Cristo. Habrá alguien aquí que pueda decir, pastor, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero pedirle a Cristo que me salve. Habrá alguien aquí, solo levante tu mano bien alto, diciendo, ore por mí, pastor. Yo quiero. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna? Solo levanta tu mano bien alto, bien alto. Bendito Dios, gracias. Qué bueno tú eres, Señor. Qué maravilloso tú eres. Qué Dios tan increíble tú eres. Cómo tú quieres que seamos como iglesia. Y nos has dejado un modelo a seguir, un buen modelo. Ayúdanos. Vamos a ir a este campamento. Con tu ayuda mañana pedimos nos ayudes, nos bendigas. Podemos pasar un tremendo tiempo perseverando en la doctrina, perseverando en la comunión unos con otros, perseverando en el partimiento del pan, perseverando en las oraciones. Gracias por todo, Señor, y gracias porque eres bueno. En Cristo oramos. Amén.